Hola, somos un grupo de quinto semestre de Tecnología en Regencia de Farmacia y en el área de toxicología hablaremos sobre la intoxicación con plomo. El plomo es un metal pesado que actúa como tóxico individual o como veneno y como contaminante ambiental. En la antigüedad, los recipientes para alimentos, utensilios, tuberías y otras herramientas estaban hechas total o parcialmente de plomo, y su contacto con los alimentos producía contaminación por disolución lenta de este. Las pinturas de principio del siglo XX contienen plomo y cuando se deterioran, este pasa al ambiente. Otra fuente son las bebidas alcohólicas, a las que se les añade edulcorantes que contienen plomo, como el vino. La exposición al plomo, históricamente descontrolada, comenzó a reducirse en el último tercio del siglo XX, conforme el conocimiento de su toxicidad se fue extendiendo y condicionando las normativas medioambientales, registrándose notablemente su uso. Actualmente, la exposición al plomo se enmarca en el ámbito laboral y profesional. En la industria metalúrgica, los soldadores, laminadores, chapistas, mecánicos, etc. Trabajo con acumuladores y baterías eléctricas, pintores, principalmente los de automóviles y con mayor razón si son metalizados. Los herreros, los obreros de fábricas de cable, vidrio, municiones, mecánicos dentales, joyeros, curtidos de pieles y cueros, papeles plateados, plomeros y albañiles, entre otros. El humo del tabaco contiene plomo, que es inhalado. Y a nivel poblacional, la contaminación más importante ha sido ambiental por el plomo de los combustibles. Hablaremos ahora de las vías de exposición, que en el caso de la intoxicación con plomo las incluye a todas. En la digestiva se puede ingerir aisladamente con alimentos o líquidos que contengan plomo. La inhalatoria, que es probablemente la más importante por su relevancia ambiental y laboral. La intravenosa puede ser contaminante de sustancias de abuso por vía venosa. Y la cutánea, en los proyectiles que penetran por disparos y quedan alojados en el cuerpo. La toxicocinética, la LATME, la liberación, la absorción, el metabolismo y la excreción. La absorción de plomo depende del estado, nutrición y salud de la persona. Los adultos generalmente absorben el 20% del plomo que ingieren y casi todo ese plomo es inhalado. La mayor parte del plomo que ingresa al cuerpo es excretado por la orina o a través de las bilis o los heces fecales. La forma más común del plomo, la inorgánica, no es metabolizada en el hígado. Mientras tanto, el plomo ingerido, presente en aditivos de la gasolina, se absorbe casi en toda su totalidad y es metabolizado en el hígado. El plomo en la gasolina puede ingresar a través de la piel, la excreción del plomo en los subsuelos como en las minas, las emisiones de las fundiciones que afectan tanto a niños como a adultos. La ingestión de plomo contaminado o de alimentos, el agua, el alcohol contaminados, es la forma más común de ingreso del plomo al organismo. Los niños absorben una porción mayor que los adultos. La inhalación es la vía de ingreso más común en personas que utilizan este metal en sus ocupaciones diarias. El plomo que no es excretado permanece en el cuerpo por periodos prolongados y se intercambia entre tres compartimentos, que son la sangre, los huesos y los dientes, que contienen casi toda la totalidad del plomo que ingresa al cuerpo. Y en otros tejidos como el hígado, los riñones, los pulmones, el cerebro, el brazo, los músculos y el corazón. El plomo almacenado en los huesos, dientes, puede volver a entrar a la circulación durante periodos de deficiencia de calcio, como el embarazo, la lactancia o la osteoporosis. La distribución del plomo. La sustancia se desplaza desde el sitio de ingreso a otras regiones del cuerpo de este organismo. La sangre es el principal vehículo de transporte de los tóxicos y sus metabolitos. Las sustancias tóxicas se pueden transportar por la sangre de diversas maneras, como lo son hundiéndose física o químicamente a las células de la sangre, como los eritrocitos, o disolviéndose físicamente en estado libre en el plasma, o uniéndose a uno o varios tipos de proteínas plasmáticas. La distribución depende de la afinidad del tóxico por los diferentes compartimentos, por los diferentes componentes. Todas las fracciones que se encuentran en equilibrio dinámico
son las formas más libres de los tóxicos en el plasma. Están disponibles para penetrar por las paredes de los capilares que participan en la distribución. Esa fracción libre está en equilibrio dinámico con la fracción unida. La concentración de los tóxicos en la sangre está en equilibrio dinámico con su concentración en los órganos y tejidos, lo que determina la acumulación o la salida de ellos. Los niveles celulares alcanzados son 16 veces más altos que los existentes en el plasma. Compartimento superficial en el hígado, brazo, pulmón, riñón, y en los más profundos como son los huesos, donde alcanza el 90% de su depósito. El metabolismo, o como se conoce, la biotransformación, que es un conjunto de transformaciones que sufre un tóxico en el organismo, siendo su objeto final el formar un compuesto hidrosoluble fácilmente eliminable. Las relaciones catalizadoras por las enzimas encargadas de la transformación de los xenobióticos se dividen en dos grupos, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1, las enzimas encargadas de la hidrólisis, oxidación y reducción de los xenobióticos, dando lugar a un pequeño aumento de hidrofilia en la sustancia. Y en la fase 2, las enzimas se encargan de la conjugación del xenobiótico con sustancias endógenas. El hígado es el órgano con mayor capacidad de biotransformación de sustancias extrañas en el organismo. Proporciones mucho menores de la actividad se encuentran en otros órganos como el intestino, el riñón, los pulmones, las adrenales, los testículos, los ovarios o la placenta, entre otros que pueden haber. El metabolismo del plomo se realiza en el hígado, que transforma el plomo inorgánico y el plomo alquilo, compuestos que son más hidrosolubles. En la eliminación, todas las secreciones corporales parecen tener capacidad de excretar sustancias químicas que se han encontrado tóxicos en el sudor, las salivas o las lágrimas. Las tres vías principales de eliminación son la orina, las heces, el aire exhalado, o también pueden eliminarse por la bilis o la leche materna. El plomo es excretado por diferentes vías, pero solo la renal y la gastrointestinal son de importancia toxicológica, son los que más se elimina por ahí. Sin embargo, la excreción renal es la de mayor importancia toxicológica, debido a que se hace por filtración glomerular. Otras vías de excreción incluyen el sudor, el pelo, las uñas, las células epiteliales que son descamadas por el cuerpo, en los dientes y la leche. De esta última se sabe que hay relación directa entre la concentración de plomo en la sangre y la leche de las madres expuestas a las ocupaciones diarias y al ambiente. Iniciaremos explicando el proceso tóxico-cinético de las intoxicaciones con plomo. Hablaremos de tres importantes procesos como es la absorción, la distribución, almacenamiento o eliminación. La primera, hablamos de que la absorción del plomo se deriva del sistema respiratorio o el tracto gastrointestinal, dependiendo de la vía, si es inhalatoria o digestiva. La absorción es activa o ligera en los niños, en un porcentaje de 30-50%, en los adultos es de un 10%. Cabe recalcar que esta es básicamente ligada al estado nutricional o al estado de salud de la persona, a la dieta de la persona, si consume cantidades de grasas desproporcionadas o cantidades de calorías irracionales. Los problemas que tienden a ocasionar son diversos, pero en la primera parte, cuando es absorbido pasa al torrente sanguíneo. Los problemas que causan el torrente sanguíneo, es la anemia, punteado basofílico y otros problemas relacionados. Este lapso de tiempo que dura el plomo en la sangre es de 35 días. Posteriormente a esos 35 días sufre un proceso de translocación o biotransformación a órganos blancos como el hígado, el riñón, el sistema nervioso central y la médula ósea. Los problemas que causa el plomo
prácticamente en estos órganos son los siguientes: la fatiga, el malestar, la irritabilidad, el ánimo deprimido, disminución del libido, alteraciones en las funciones neuropsicológicas, cefalea, tremores, encefalopatía, debilidad motora, anorexia, náuseas, constipación, pérdida del peso, dolor abdominal, insuficiencia renal crónica, nefritis, gota, hipertensión. Son algunos de los problemas que causa el plomo y la toxicidad de este en estos órganos blancos. ¿Por qué le llamamos órganos blancos? Porque son los órganos que directamente pretende el plomo afectar. Luego de este proceso, este plomo que está presente en estos órganos blancos sufre un proceso de almacenamiento. ¿Qué pasa en este proceso de almacenamiento? Es un transporte activo. Durante estos procesos anteriores son procesos de transporte activo. ¿Qué pasa en este proceso de almacenamiento? Es un transporte activo. Durante estos procesos anteriores son procesos de transporte activo. Este proceso de almacenamiento prácticamente es la pasada o el transporte del plomo al sistema óseo, donde es almacenado, donde permanece inerte y no causa ningún tipo de toxicidad. Luego de un lapso de años, de 1, 2, 3 años, dependiendo del tiempo, aprovecha para movilizarse o eliminarse cuando la persona está en algún tipo de situación, como embarazo en el caso de las mujeres. Aprovecha, entonces se elimina a través de la orina, el 90%, en la bilis, en un porcentaje mínimo, a través de las uñas, el cabello, las lágrimas o el sudor. El proceso toxicodinámico prácticamente se basaba en esos tres importantes procesos. Cabe recalcar que la toxicidad de pues deriva de la proporción o de la cantidad de la partícula, si es pequeña, si es grande. Si es pequeña, la absorción va a ser mucho más activa. Si las partículas son grandes, pues la absorción va a ser mucho más lenta. Las personas más propensas a sufrir este tipo de intoxicaciones son las personas que trabajan en las industrias manipulando este metal pesado, biotransformándolo para productos del comercio, porque todo el tiempo están en un ambiente laboral expuestas a este metal. Este fue todo el proceso toxicodinámico del plomo. Bueno, las manifestaciones clínicas que se presentan por intoxicación de plomo dependen del grado de exposición que se tiene a este metal. Entonces, la exposición puede ser baja, leve, moderada o alta. Y también depende de la edad de la persona que tiene esta exposición o está intoxicado con este metal. Entonces, cuando hay un nivel de exposición muy bajo, las manifestaciones por lo general son disminución de la memoria, del aprendizaje, de la habilidad verbal, de la atención, de la pronunciación y de la audición. Y algunos signos de hiperactividad. Cuando hay una exposición leve, entonces hay ya parestesias, que es la sensación o conjuntos de sensaciones anormales del cosquilleo, de calor y de frío en la piel. Esto es una alteración al sistema nervioso. Hay mialgias, que es dolor muscular, fatiga leve, irritabilidad, letargia, que es la pérdida temporal o completa de una sensación. Molestias abdominales. Cuando ya tenemos una exposición más moderada, entonces ya hay artralgias, que son dolor en las articulaciones, hay fatiga general, dificultad en la concentración,
cansancio muscular, temblor, cefaleas, dolor abdominal difuso, vómito, pérdida de peso y estreñimiento. Cuando ya hay una exposición muy alta a este metal, entonces hay parestesias, parálisis, encefalopatías, que son enfermedades en el encéfalo que pueden causar convulsiones, alteración en la conciencia, coma y muerte. Y hay línea oscura en las encías, hay cólicos intermitentes y severos. Es importante resaltar que sin importar el nivel de exposición a este metal, por lo general siempre hay anemia. Ahora, hay que considerar la edad del paciente. Cuando se habla de un recién nacido o de una mujer gestante, casi siempre hay prematurez, hay bajo peso al nacer del niño, retraso del crecimiento y algunas alteraciones en el sistema nervioso del recién nacido. Cuando hablamos de los niños, entonces se presentan o se comprenden como manifestaciones retraso en el desarrollo, dificultad del aprendizaje, la irritabilidad, la pérdida del apetito, el adelgazamiento, el dolor abdominal, la pereza y la fatiga, vómito, estreñimiento, pérdida de la audición, convulsiones, y se tienden a comer cosas que no son alimentos. O sea, se muerden el carro o les gusta comer pintura, que eso es una de las grandes consecuencias de que haya intoxicación en los niños por plomo. Y en los adultos entonces ya encontramos que hay presión alta, dolor articular y muscular, problemas de memoria y concentración, cefaleas, dolor abdominal, trastornos del estado de ánimo, disminución del conteo de espermatozoides o hay irregularidades en el periodo menstrual y que abortos espontáneos, sobre todo en las mujeres gestantes, muertes fetales o muertes materno-fetales. Entonces, estas fueron las manifestaciones clínicas que se encuentran por la exposición al plomo. Diagnóstico del plomo. En el diagnóstico del plomo precisa de 3 elementos. El primero es historia de exposición aguda o crónica laboral o ambiental, entre otras. El segundo es el síndrome clínico, donde se encuentra el neuropsiquiátrico, gastrointestinal, anémico o renal. El tercero son pruebas analíticas, que entre estas encontramos lo que es el análisis general de sangre, plomo en sangre o pluemia, análisis de la orina, entre otras pruebas. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Esmeralda López Pacheco y voy a hablar sobre las causas de la intoxicación por plomo. El plomo es un metal que aparece naturalmente en la corteza terrestre, pero se ha explotado debido a la actividad humana, en la minería, en la quema de combustible, en los fósiles y en la industria. Se dice que una de las causas del uso excesivo están en el plomo, en la pintura, en la gasolina, se utiliza aún en las baterías, en la soldadura, en las tuberías, en la cerámica y en los materiales para techo y en algunos cosméticos. Desperdicios de joyería, en la demolición de casas antiguas y en la destilación de whisky de manera ilícita. Algunos de los factores de riesgo que podemos encontrar son la edad, vivir en casas antiguas, algunos trabajos y pasatiempos y vivir en países desarrollados. Tratamiento del plomo.
El tratamiento del plomo debe darse asistencia de acuerdo con la sintomatología presentada. Para ingesta es adecuada la inducción de vómito, lavado de estómago e incremento de diuresis. La hemodiálisis permite contribuir al incremento de la eliminación si se practica oportunamente. Otros tratamientos para niveles elevados por el plomo. Entre estas tenemos la terapia de quelación, que es cuando el medicamento se administra por una vía oral y se une al plomo para que se excrete con la orina. Esta terapia se recomienda para niños con un nivel en la sangre de 45 o más. También está la terapia de quelación con calcio disódico de EDTA, donde los médicos tratan a los adultos con niveles de plomo en la sangre mayores que 45 y a los niños que no toleran el medicamento, que se usa en la terapia de quelación convencional. Antídoto del plomo. En el antídoto del plomo está lo que es el ácido 2,3 dimercaptosuccínico EDTA. El caso que nosotros decidimos presentar es el de un hombre de 32 años de edad sin antecedentes médicos de importancia, que acudió al hospital con un cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por dolor, calambre, sensación de pesadez en miembros inferiores, para lo cual recibió un tratamiento con antiinflamatorios no esteroides, con mejoría parcial. Una semana después presentó un dolor abdominal generalizado tipo punzante que se incrementaba con los alimentos acompañado de escalofrío, hiporexia y náuseas y vómito. Recibió un tratamiento con antagonista H2 y antiespasmódicos no específicos, sin cambio en su sintomatología. Al ingresar al centro médico se encontraba con signos vitales estables, con regular estado de hidratación, faciales dolorosas, tenía tinte histérico en conjuntivas, leve pigmentación en la encía inferior, gris, distensión abdominal, dolor en la palpación superficial y media en la abdomen superior, hepatalgia, peristalsis normal. Sus exámenes de laboratorio mostraron hemoglobina. Se solicitó un ultrasonido en el hígado y vías biliares, la cual reportó únicamente lodo biliar. Posteriormente se solicitó un estudio de niveles séricos de plomo. La cifra reportada fue de 86 UG, por lo que se inició un manejo con la base de penicilina y vitamina C. No hubo mejoría de la sintomatología, por lo que fue necesario el uso de parches de fenantilo para controlar el dolor. Se realiza estudios complementarios y se encontró hipomagnesia, hipocalcemia, hipocalemia, y pues el paciente presentó una mejoría, pero su sintomatología seguía algo igual, pero tuvo disminución importante del dolor abdominal. Se realizó un seguimiento de los niveles séricos de plomo, siendo dado de alta hasta los 8 días de su ingreso, con niveles ya de 67 UG, y continuando en vigilancia con su tratamiento. Y como paciente externo, fue llevado como paciente externo